Mi gente bella, seguimos con más de Súbele al Show, hoy conversando con el maravilloso equipo de Elio Vázquez, Karina, José. Estábamos hablando de algo súper importante antes de irnos a la pausa comercial. Yo aquí en mis notas tengo cuando un caso de asilo es un caso fuerte, porque verdaderamente tienen una historia como todo lo que hemos conversado, pero es mal presentado, bien sea porque a lo mejor no están con los abogados correctos o simplemente no tienen un abogado. Bueno, yo creo que muchas personas cometen ese error. Primero, por no tener un consejo legal para saber si son elegibles para un asilo. Ok, Muchas personas plantean el asilo basado en la necesidad de protección propia, pero con el desconocimiento de la ley. Un ejemplo muy sencillo, no solo venezolanos, personas que tratan de plantear un asilo por la crisis que vive su país. O exacto. sea, yo estoy aquí porque en mi país no puedo tener empleo, porque mis hijos no tienen un futuro, no puedo tener seguridad. Y eso no es un asilo. Los asilos tienen Ok, elementos muy claros, que es la opinión política, la raza, la religión o la nacionalidad o pertenecer a un grupo particular social, que es algo más complejo. Entonces, muchas personas plantean una historia también sin esos elementos, sin caer en uno de esos nexos que necesita exacto. el elemento, el juez o el fiscal o el oficial para aprobar su asilo y no cumple. Otra cosa es que no detallan y no preparan bien sus solicitudes. Cuentan algo muy Importantísimo. general, cuentan algo Ajá, basado en país, no son específicos. Y cuando van a un juicio, a una corte individual en la corte de inmigración o vas a una entrevista de asilo afirmativo, tú necesitas demostrar los detalles porque te lo van a preguntar. Y esos detalles deben ser claro. coherentes con lo que tú escribiste con tu testimonio o historia, como lo llaman. Y si esos dos elementos no son coherentes o esos dos factores no están engranando correctamente, entonces pueden darte que el miedo no es creíble y pueden negar tu asilo. Entonces es muy importante poder asesorarse con un abogado. En Elio Vázquez nosotros estamos a Ujú, la orden, no cobramos, con el abogado no cobra por la consulta legal, sí. todo el equipo está calificado y preparado para poder revisar y poder orientarlos gratuitamente. Ya luego, bueno, si necesitan nuestros oficios o del abogado, nosotros vamos a hablar sobre los honorarios, pero de primera mano te damos elementos Exacto. para que tú tengas un mapa de saber si estás bien o estás mal en ese proceso de solicitud. Eso siempre le comentamos a nuestra gente que Enelio Vázquez es un equipo maravilloso con una trayectoria de más de 30 años y que la primera consulta sea gratuita. Eso aquí no existe. En los abogados, una gente súper humana que se va a concientizar con tu caso y te va a ayudar y te va a llevar de la mano. Definitivamente así es. Entonces, seguimos conversando. Tenemos entonces el asilo. Están llegando ahorita unas cartas, te mandan a corte. Vas a corte, después de allí te dicen, no, regrese en 2, 3 años. Vuelves en 2, 3 años. ¿Qué puede pasar? ¿Y qué pasa en todo este tiempo? La gente está con una incertidumbre, siguen con su visa, su permiso de trabajo, pueden hacer otra visa. Vamos a hablar un poquito de eso. Ok, las personas que se encuentran, ahorita se está suscitando esto, las personas que se encuentran en el ente migratorio UCI frente a un proceso de asilo, ok, están recibiendo lo que es el NTA. Ok, ¿Qué es el NTA? Es el Notice to Appear, notice que to no es más appear. que una Ajá. carta de comparecencia frente a la Corte de Inmigración. No les están celebrando la entrevista. Ujú. Entonces ahí la persona Importante. se queda, ¿qué? Se quedan en el aire, obviamente súper asustados y más con todo el ambiente tenso migratorio que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la persona se encuentra frente a la Corte de Inmigración, el cual debe prepararse, primero buscar un abogado de inmigración. Claro, Número 1, importantísimo. es obligatorio, y más en estos tiempos, buscar un abogado de inmigración para que los asesore, para que les brinde la recomendación legal y preparen su expediente de asilo para esa audiencia Claro. frente a la corte. Karina, ¿de qué depende, o José, que te llegue la carta? Porque conozco mucha gente, a algunos les ha llegado, a otros no. Entonces, Ujú. Hay una ¿de qué depende? discrecionalidad que tienen los oficiales de inmigración para poder colocarte en un proceso de remoción. Exacto. Hemos visto y hemos notado que es la preocupación de muchas personas, dos casos que están siendo muy llamativos o muy repetitivos. Uno es las personas que entraron con esta, que es este Ujú, documento que le dan a la comunidad europea, venezolanos, italianos, venezolanos, españoles, que hay un montón en Venezuela, sí, que llegaron aquí, aplicaron el asilo, tienen años y ahora están recibiendo una carta donde el oficial de inmigración le está diciendo, usted está referido directo a la Corte de a la Inmigración. Corte de En ese Inmigración. tipo de casos deben estar muy alerta sobre su caso, revisarlo, porque depende ya de un tema de que el oficial está entendiendo que no eres elegible para el asilo Exacto. por tener un país donde reubicarte Ujú. y ya te están colocando en un proceso de remoción donde tú tienes que presentar o pelear tu asilo a ver si vas a poder tener una Ok, oportunidad o otro alivio migratorio. Lo otro que ok. hemos estado viendo lamentablemente ha sido las personas que se quedaron solamente con TPS y como ya el TPS se Ujú, cerró,
o está en litigio, pero realmente para inmigración está cerrado, ese tipo de personas también están recibiendo un NTA, una Notice to Appear, diciéndole su protección terminó, no tienes estatus migratorio definitivo, y aun a pesar de que metieron un asilo después de perder el TPS, algunos de ellos están recibiendo ese NTA. ¿Qué va a pasar? Ahora tienen que pelear su proceso, su defensa de deportación ante un juez, y ahí es clave lo que decía Karina, tienen que tener un abogado, es muy diferente cuando tramitan un proceso administrativo. Importantísimo el tema del abogado. El tema de la salida voluntaria, pero quiero aclarar ese término, salida voluntaria, y hay un tema de perdón y no perdón de 10 años que no puedes entrar a los Estados Unidos o que puedes entrar si decides hacer una salida voluntaria, pero vamos a explicar eso. Ok. La salida voluntaria es para aquellas personas que se encuentran frente a la Corte de Inmigración. Ok. Digamos que, bueno, aquí hay que hacer un poquito, digamos, bien informativos, ¿no? Si se quiere, o bien claros, bien honestos. Más que todo, el abogado Helio habla con el cliente directamente en este tipo de casos, cuando los casos son realmente muy frívolos, las personas no reúnen, digamos que las evidencias necesarias para sustentar un buen caso. Exacto. Y está, digamos, este alivio, ¿ok? Que es la salida voluntaria. En donde la persona, valga la redundancia, de forma voluntaria, le solicita al juez a través de un abogado de inmigración su salida. Con esta salida, si le es otorgada, porque los jueces obviamente son autónomos en sus funciones, al igual que si la persona está en UCIS, pues los funcionarios de UCIS son autónomos en sus funciones, él tiene la discreción de concedérselas o no. Si es concedida, pues la persona puede elegir. Eso es a discreción, imagínate. Y es importante porque mucha gente no sabe eso. Mucha gente que entró... Te pueden decir que no. Correcto. Y mucha gente, y es sobre todo las personas tienen que entender que cuando tú ya estás en un proceso en corte de inmigración, este es el caso de muchas personas que entraron terrestremente por la frontera. Muchas de estas personas que entraron por la frontera están en proceso de deportación y mañana dicen, mira, la cosa aquí está muy tensa, yo me quiero regresar o me quiero ir a otro país, y creen que pueden comprar un boleto e irse. Si hacen eso así, van a tener el castigo de los 10 años porque cuando llegue su juez va a ordenar una orden de deportación. Esto es importantísimo. Y que es considerado un abandono de caso. Correcto. O sea, muchas personas dicen, ¿qué? Yo no quiero estar aquí, tengo mucho temor, yo me voy. Sobre todo lo que están en corte. Sí, sobre todo. ¿Y por qué el juez habría de decirte no? No te firmo? Hay algunos requisitos que tienes que cumplir. Primero tienes que tener un pasaporte o demostrar que tienes un documento de viaje para poder salir del país. Tienes que demostrar que tienes un buen carácter moral, que no estás siendo solicitado por algún crimen u otro. ¿Y eso es bueno o es malo que te diga que no te puedes ir? Bueno, no, porque puede ser, depende del factor. Si no tienes el elemento del documento de viaje para poder salir, lamentablemente él no puede darte una salida porque no garantiza que tú vas a poder salir en el tiempo que te va a dar. Entonces vas a tener que enfrentar tu proceso y si te dan una orden de expulsión te expone entonces a que el ICE pueda detenerte y sean ellos los que se encarguen de la deportación. Más que todo porque ahí la persona, el solicitante, elige el país a donde irse. Entonces, que no necesariamente tiene que ser Venezuela. Y también es importante porque los venezolanos también nos preguntan, bueno, yo me quiero ir a Inglaterra, y no es así, o sea, también tienes que cumplir que la nacionalidad que tú tienes, dónde te pueden recibir, si tienes un pasaporte vencido, que es el caso de los venezolanos, dónde te pueden recibir con un pasaporte vencido. Lo más importante es que tú puedes obviar ese proceso, es como cuando te están acusando por un crimen, o te están acusando por un delito, y tú te estás escapando de ese juicio, estás teniendo como una terminación de ese proceso y te están dando la oportunidad en un tiempo que puede ser 90 días, 120 días, ahí donde el abogado de que trata de hacer todo el esfuerzo para darle el laxo más prudencial, puedan preparar su salida. O alguien que tenga a lo mejor un pasaporte de la Comunidad Europea, que se pueda ir para Europa, pero todo a discreción del... ¡Wow! Eso está súper interesante porque muchísima gente no lo sabe. Ahora, ¿en qué momento debes solicitar que te quieres ir voluntariamente a otro país? Cuando, no en la primera citación de corte, sino en la segunda, en el medio, ¿en qué momento? No. Se puede dar en una audiencia máster, en las máster, que son audiencias de presentación, o en la audiencia individual o de mérito, que es la audiencia final. Que eso sería ya cuando te vuelven a llamar. Que eso puede adelantarse también. Entiendo que de repente te puede llegar una carta y que su audiencia fue adelantada. Eso puede variar y eso no depende obviamente del abogado que lleve tu caso. No, incluso también en cualquier momento. También el abogado puede presentar una moción y pedirle al juez que te adelante una audiencia para poder discutir eso. Pero es discrecionalidad del juez. Este tema está maravilloso. Tenemos demasiado de qué hablar, pero tenemos que ir a pausa comercial y ya volvemos con más de Súbele al Show.